chicos, alumnos míos, acá estamos para escuchar una charla sobre terrorismo de Estado y experiencia del exilio. Los ponentes acá serán el doctor Eduardo Massa y Otero Pizarro. A continuación voy a leer el currículum vitae del doctor Eduardo Massa. Educación en la parte gráfica universitaria. Gráfico Universitario Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba. Su experiencia es de abogado notario, 1971-1976. Gráfico, estudio Massa y asociado, abogado titular, estudio Massa y asociado. Marzo de 1984, actualidad 40 años y 9 meses. En defensa judicial, consultoría jurídica en general, asesoramiento legal para empresas particulares, presidente del directorio, ente descentralizado y control municipal de Río Cuarto, noviembre de 2017 a julio de 2008, 8 meses. Ente descentralizado del DEM para el control de la normativa municipal destinada a afianzar la seguridad vial, seguridad ambiental, seguridad alimentaria y espacio público. Legislador provincial, diciembre de 2003 a octubre de 2007, 3 años y 11 meses. Electo como legislador, representó a la legislatura ante la Comisión Parlamentaria del Mercosur e integró la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro. Participó en las comisiones internas de legislación general y de asuntos constitucionales. Participó en el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana en el año 2000-2001, organismo provincial conformado con representación vecinal destinado a organizar y articular la participación ciudadana en las políticas de seguridad pública, con especial dedicación a la prevención del delito. Convención Municipal de la Ciudad de Río Cuarto, participó también en julio de 1995 y julio de 1996, 1 año y 2 meses, electo como convencional a propuesta del Partido Justicialista, redacción de la Carta Orgánica Municipal para la Ciudad de Río Cuarto, presidió la Comisión Interna de Órganos de Control. Ahora vamos a leer el currículum vitae de Otero Pizarro. Nació en la ciudad de Córdoba en el año 1948, vivió en Río Cuarto desde 1949, regresó a Córdoba entre 1961 y 1962, residió en Buenos Aires entre 1966 y 1973, y luego de 1975 a 1983 se radica en Barcelona por motivos políticos. En 1991 puede regresar definitivamente al país y a Río Cuarto, su ciudad, por motivos familiares. En España mantiene contacto con Antonio Tello, también de Río Cuarto. En su ciudad hace estudio universitario de periodismo, 1973-1975, y en Buenos Aires la carrera de Derecho en la Universidad Nacional, 1966-1973. Que continúa en Barcelona, la Universidad Central, 1986-1988, donde logra el título de abogado. Su inicio en el periodismo son como cronista deportivo del diario La Calle, del Río Cuarto, de 1963 a 1965, y colaboraciones en diversas publicaciones menores de Buenos Aires, entre 1966 y 1965. En 1973 y hasta 1975 dirige la revista Puente, que concluye por la entrada de la AAA. En España trabajó en editoriales y colaboró en distintas revistas. Fue director de la publicación El Rompecoco y Jaqueca entre 1980 y 1986 en la editorial Bruguera.
presidente de la SADE Río Cuarto, Sociedad de Escritores, Narradores Orales y Afines, Asociación Civil. Las publicaciones que ella ha realizado son Idiosincrasia, Poema 1967, Elvis, la rebelión doméstica, en coautoría con Antonio Tello, 1977, Valentino, la seducción manipulada, en coautoría con Antonio Tello, 1978, Las prostitutas y yo, en coautoría con Osvaldo Artusi, 1979, Hombres y Mujeres de Río Cuarto, 1995, La cola de pato en la ciudad de los vientos, 2010, El secuestro de Juan Filloy, 2021 y La embestida del gato, 2023. Bueno, esos serían el currículo de los opositores que van a trabajar sobre la temática terrorismo de Estado, su experiencia en el exilio, y el primero que va a continuar hablando sobre la temática va a ser la escuela de los. Buenas noches, muchas gracias. Pero último que no era necesario hacer referencia a tantos años, me pone muy viejo. Me hace muy viejo para todo. Me parece útil que comencemos, si vamos a abordar el terrorismo de Estado, tratando de definir qué es terrorismo. Terrorismo es una acción delictual que trata de imponer el miedo y a través del miedo imponer sus ideas o sus objetivos, y lo hace atentando contra el orden constitucional y atentando contra la paz social. No hay una definición unánime o unívoca en todo el espectro internacional sobre el concepto de terrorismo o acto terrorista, porque se lo asocia con diversas etapas históricas, con diversos objetivos étnicos, religiosos, de secesión de distintos países, en distintos lugares, y por lo tanto no ha habido una definición estricta, pero en general todos coinciden en que se trata de una actividad que trata de imponer sus ideas y sus objetivos a partir del terror, es decir, infundir el temor, el miedo generalizado, condicionar a la sociedad, alterar su paz social, imponer condiciones o imponer las condiciones en la convivencia o en el entramado nacional, estatal. La derivación del término terror es el que dio lugar a catalogar como terrorista esas acciones, y se considera que la actividad no es desarrollada individualmente, sino colectivamente, y por lo tanto son acciones de conjunto, de organizaciones, de agrupaciones. Es muy distinto a lo que se conoce y se define muy claramente como terrorismo de Estado. En realidad, arranca de parte del temor, arranca del miedo, arranca de la imposición de ideas, arranca de la intolerancia, establece un mecanismo de imposición de ideas y de condiciones para la toma de decisiones colectivas. El tema del Estado es que es más grave el terrorismo de Estado desde que es el Estado el encargado de contrarrestar esa acción terrorista. Y si es él el que lo ejerce, el ciudadano queda absolutamente vulnerable y desprotegido de cualquier actividad que el Estado desarrolle en esas condiciones, porque no tiene cómo ni a quién recurrir para neutralizar esa acción. En definitiva, redondeando, la intolerancia política, la necesidad de imponer ideas por la fuerza, mediante métodos coactivos, impositivos, son los que determinaron a ciertos sectores a realizar actos de terrorismo. Y el ciudadano tenía como modo de contrarrestar y defenderse de esos actos terroristas la protección del Estado. Pero
cuando el Estado asumió ese rol, cuando ejecutó los actos de terrorismo desde el Estado, cuando impuso desde allí sus ideas sin debate, sin posibilidad, sin representación ni discusión parlamentaria o posible sobre qué es lo que pretendemos como Estado y objetivo de la sociedad, es cuando el ciudadano queda mucho más vulnerable y no tiene modo de defenderse frente a la agresión que significa el terrorismo propio del Estado. Si a esto le agregamos acciones concretas, violentas, sea en el grupo particular, sea en el grupo de ciudadanos, o sea desde el Estado, la situación es mucho más gravosa y muy difícil de revertir. Cuando el Estado pone a funcionar la fuerza pública, las organizaciones e instituciones destinadas a poner orden, a mantener el orden, y lo hace ejecutar órdenes contrarias, es decir, para imponer sus ideas y para reprimir y condicionar las decisiones populares, es cuando empieza el ciudadano a no tener cómo revertir ni cómo enfrentar lo que esto sí se denomina terrorismo de Estado. Y si lo hace a través de la fuerza política que está imponiendo la violencia, está poniendo la muerte, el temor, de una manera mucho más contundente y terminada. Nosotros hemos vivido etapas en nuestro país de eso. Está además de decirlo, ustedes lo deben haber estudiado y analizado. Tenemos etapas que la más dura y grave comenzó en el año 76, fue cuando asumió el gobierno militar Videla, y que a partir de entonces se empezó a imponer sus ideas, sus objetivos a partir de la fuerza. Generó un estado de temor generalizado, muy difícil de revertir y de contrarrestar, donde imponían por la fuerza el resultado, donde se detenía al ciudadano sin causa alguna, donde se los podía someter a un tribunal que no era el tribunal que la ley mandaba para hacer. Y en muchos casos llegaba a amedrentar de manera violenta a funcionarios judiciales, a funcionarios públicos que pretendían tratar de revertir o tratar de enfrentar esa situación. En Río Cuarto hay varios ejemplos de ello. Por aquel entonces, el doctor Vergés era juez de instrucción, juez penal en la ciudad de Río Cuarto, y a raíz de que se le presentó un pedido de amparo con relación a un ciudadano que había sido detenido de manera ilegal y que estaba alojado en el servicio penitenciario, en la cárcel de Río Cuarto, sin proceso penal, sin imputación ninguna, sin posibilidad de defensa, sin ningún procedimiento adecuado que justificara su detención, entonces se presentó un recurso de amparo en su favor y el juez simplemente emitió un pedido de informes por escrito para que se le indique si estaba detenido su ciudadano en la cárcel de Río Cuarto y si estaba sometido a algún proceso penal, en tal caso que el juez intervenía. La respuesta fue una bomba que le destruyó la puerta de la casa. Ese mecanismo violento, agresivo, que impone las ideas, que impone los objetivos, que impide que las instituciones funcionen y que genera un temor generalizado, que en definitiva evita la respuesta a la actividad de resistencia de parte ciudadana, es lo que se llama terrorismo de Estado. Y es lo que imperó en nuestro país durante esa época de la dictadura militar y que hasta el día de hoy tenemos todavía las secuelas y consecuencias de ese proceso. Lo que digo, lo que expreso, lo que he comentado es simplemente un pantallazo general para que entendamos y veamos de qué se trata el terrorismo, en qué consiste el terrorismo y cómo lo podemos identificar cuando es terrorismo de Estado. Ese mecanismo de imposición de ideas tiene un origen clarísimo que es en la intolerancia política, el no aceptar, el no entender, el no comprender que hay otros ciudadanos que piensan de manera diferente y tratar de imponerle las ideas. Este mecanismo es autoritario, así se lo define políticamente,
pero es la base, la simiente, la raíz, el motor principal de lo que luego se transforma en terrorismo cuando empezamos a aplicar a partir de eso, a imponerlo a partir de eso a través de la fuerza, la coacción o el temor generalizado. Y es a lo que debemos estar atentos, evitarlo, porque es lo que suele echarse mano y recurrir cuando no tenemos los elementos ni las herramientas necesarias para discutir o queremos evitar la discusión política y queremos simplemente imponer nuestras propias ideas con total desprecio de las ideas de los demás. Simplemente quería hacer esa introducción y esa explicación rápida para darle lugar a mi colega y amigo que cuente su experiencia y que él también entienda esto, lo que carne propia. Y quedo luego dispuesto a responder preguntas si hubiere y si tuvieran alguna inquietud que la tengan. Buenas noches. Antes que nada pido disculpas porque acabo de ser operado de la boca y me va a costar hablar. Espero que... ¿Se me oye? Bueno. En fin. Ha comentado el doctor Massa lo que es el terrorismo de Estado e indicó que en el año 76 comenzó el peor de los golpes militares de todos. Ha habido varios golpes militares en Argentina, como ustedes saben, si están leyendo historia argentina, pero el peor de todos por mucha distancia fue este. Sin embargo, no empezó en el año 76. Empezó todavía en gobierno constitucional. En el año 75 ya hubo varias bombas puestas en distintos domicilios de militantes políticos, la mayoría de ellos peronistas o de izquierda, y yo estaba en ese momento dirigiendo una revista. Yo había sido subsecretario de Cultura de la Municipalidad a mis 22 años con el gobierno, para mí el mejor que tuvo esta ciudad, el gobierno de Humberto Julio Muñaini, que murió justamente en enero del 75. Murió en un accidente de autos y a partir de allí, bueno, se nombró una nueva intendenta que la eligió el Consejo Deliberante y no quedé ni yo ni la mayoría de los jóvenes que estábamos en ese gobierno quedamos con la nueva intendenta. Bien, yo me dediqué entonces a dirigir una revista, fundamos una revista con 3 amigos más, fundamos una revista que era muy crítica con el gobierno de Isabel Perón. Había muerto Perón y había la vicepresidenta era Isabel Perón, su mujer, su tercera mujer. Y la revista ella era muy crítica, muy dura, igual que otra revista que existía que se llamaba Latinoamérica, que le editaba el dueño de la entonces, de la que todavía, el dueño entonces de la que hoy se llama Librería Superior, allí al lado de la catedral. Como realizábamos estas críticas, ya se había formado de alguna manera una especie de fuerza civil, por supuesto, pero con un sentido paramilitar, es decir, aproximado al sentido militar de la vida. Esa fuerza se llamó Alianza Anticomunista Argentina, AAA, o las 3A. Esas 3A, que ya habían comenzado a operar, ya había habido varias bombas en la ciudad, en la que el doctor Massa cuenta fue después, fue a partir del 76, pero ya habían ocurrido varias bombas
y ya habían metido preso a muchas personas. El jefe de deportes de nuestra revista Puente, por ejemplo, Juan Carlos Giuliani, ya estaba preso, él y sus dos hermanos. En rigor tuvieron suerte, porque los presos de entonces iban en serio presos y estaban en una prisión y reconocidos como presos. Lo peor de todo fue que después de eso a muchísimos, y cuando digo muchísimos, toco la cifra de 30.000, que ustedes habrán oído que hay 30.000 desaparecidos. Hay gente como nuestra actual vicepresidenta que dice que no fueron tantos, que fueron mucho menos. Yo le respondo que no sean 30.000, que sean 3.000. Pero bueno, que sean 3.000. ¿No les parece una terrible barbaridad de que hayan matado a 3.000 personas? Sin ninguna duda. Creo, yo por lo menos, a mí no me cabe ninguna duda, y con 300 también diría lo mismo. Y le hemos sacado 2 ceros. Pero la verdad que estaba, si no están los 30.000, tiene que estar muy cerca de eso. En fin, les decía que esas 3A, Alianza Anticomunista Argentina, puso una bomba en la plaza que todo el mundo, se llama General Paz, pero todo el mundo le llama Plaza Moretti, ya que está en el camino a la cárcel por la calle, por la avenida Italia, ¿no? Sí. Por la avenida Italia. O ya a esa altura es Sabatini. Bien, puso una bomba y al lado se puso una bomba lanzapanfletos. Son unas bombas que simplemente hacen una explosión y salen al aire cientos y miles de panfletos. Ese panfleto estaba firmado por las 3A y tenía una condena a muerte a 10 personas de esta ciudad. Yo era una de ellas. Y 3 más que estaban en la revista Puente estaban también en la lista. Un periodista muy distinguido y gran persona de entonces, Julio Girard, convocó en la Biblioteca Moreno a una reunión de organizaciones políticas, sociales, culturales, especialmente culturales, para expresar el repudio a esa actitud. Pero bueno, evidentemente se nos hizo saber a través del propio jefe de la policía que jugaba a las bochas con uno de los condenados a muerte. Él fue a preguntarle y el jefe de policía le dijo: mira, rájate, porque si no te hacen cagar ellos, te vamos a hacer cagar nosotros. Eso le dijo el jefe de la policía de entonces a Lino Frazón, el que era dueño de la librería superior. Llegó un momento que nos juntamos los que estábamos amenazados y 5 de ellos tomamos la decisión de irnos. 5 se quedaron. No en Río Cuarto, pero se quedaron. Yo llegué a España arrepentido, dolido por haberme escapado, por haber dejado a mis compañeros solos, por no haber seguido la lucha. Pero yo tenía mi mujer y 2 hijos, uno de 1 año y medio y el otro de 14 días, creo recordar el día que viajamos, 14 o 15 días.
una niña, es una mujer hoy, claro. Es una mujer de 50 años hoy, pero entonces era una niña de 15 días, 14. Bien, ese arrepentimiento mío, ese dolor conmigo mismo, yo me decía a mí mismo, fui un cagón. Fui un cagón porque me fui. Cuando en el término de un año y pico supe la historia de los 5 que se habían quedado, no me cupo ninguna duda que hice bien. 2 de ellos fueron muertos en la calle, a los tiros, y los otros 2 fueron presos. Y el quinto logró desaparecer, no por parte de... Es decir, no se ha sabido nada de él hasta hoy. Hasta hoy nadie ha sabido nada. Yo he hecho 1000 averiguaciones para lograr encontrarlo, pero no se ha sabido nada. No sé si pudo tomar otra identidad e irse a vivir a un pueblo, no sé si se fue solo y sin decirlo al exterior, no sé nada. Bueno, después de eso viví 16 años en España. Los 8 primeros estuve exiliado. Después fue mi decisión quedarme en España porque había empezado la carrera, había continuado la carrera de abogacía y quería terminarla, ya tampoco tenía sentido. Había perdido 10 materias al hacer el cambio de Buenos Aires a Barcelona, me habían reconocido 9 de las 19 que tenía aprobadas y encima eran 38, así que me tocó hacer 29 materias de nuevo. Y quien dice toda la carrera de nuevo. Hola. Así que me quedé. Les tengo que hablar ahora de lo que es el exilio. El exilio es una cosa muy dura. Vos podés elegir vivir en otro país por 2 motivos. Porque te escapás, como yo, y tantos más que se fueron perseguidos políticamente, o porque decidiste ir a vivir a otro lugar buscando horizontes económicos. Es decir, vas por decisión propia, no vas por una imposición. La vida del que vive fuera se descubre después, cuando volvés, sea que volvés como volví yo para quedarme, o sea que volvés como vuelven otros cada tanto a ver a su familia, pero ya han formado su nueva vida en otro país. Y el que ha demostrado mejor lo que es esto es Facundo Cabral con la canción aquella, no soy de aquí ni soy de allá. No sé si la conocen. Es una canción muy conocida de un viejo guitarrero de nuestra época, que era Facundo Cabral, un gran intérprete, que murió hace poco, no demasiado. Era muy querido por la gente, era muy popular. Y no soy de aquí ni soy de allá. No tengo hogar ni porvenir. Bueno, y sigue la letra, no tiene importancia, pero lo que demuestra es que cuando has estado exiliado, no sos ni de tu país ni del país que te acogió. Y realmente yo tuve mucha suerte porque pude escribir libros, pude terminar mi carrera allí, pude empezar a trabajar de abogado, pero hubo gente que la pasó muy mal. Obviamente los exiliados nos ayudábamos entre nosotros, pero es complicado. Es una cosa, el exilio es una cosa muy dura. Y piensen algo, los represaliados por un terrorismo de Estado que acaba de describir muy bien mi amigo Eduardo,
Los represaliados son 4. Son 4 estados. Los que están muertos, los que mataron, los que estuvieron años y años presos, algunos más de 8 años, más de los 8 años que duró la dictadura militar. Algunos llegaron a 9 y pico y casi a 10. Los peores dijimos los muertos, los que estuvieron presos. Después están los exiliados, que la sacamos mucho más barata. Mire, yo tengo 76 años y estoy aquí. Podrían haberlo hecho pelota. Y los otros, que yo diría que son peor, que la pasaron peor que nosotros, son los exiliados interiores, los que tuvieron que quedarse, porque tomar la decisión de irse del país no es fácil. Vas a un lugar donde no tenés a nadie, donde no conoces a nadie, donde no sabés, en la mayoría de los lugares se habla en otros idiomas, pero aún donde se habla en castellano, como el caso de España, es muy difícil para un obrero exiliarse y buscar trabajo. No sabían cómo hacerlo, les costaría mucho. Las palabras, es el mismo castellano, pero las palabras son distintas. Un electricista se llama lampista. Empezando por ahí nomás, hay cientos de palabras. Si ustedes buscan un crucigrama de origen español, no van a entender la mitad de las palabras con que se definen las palabras del crucigrama. Pero bueno, a lo que iba, ese exilio interior la pasaron mucho más dura que nosotros los que estuvimos en el exilio exterior. O sea que nosotros fuimos, dentro de todo, los más beneficiados o los menos perjudicados por la dictadura militar. Creo que con eso voy a dar por terminado esto. Me gustaría mucho saber de ustedes. Ya he charlado con esta mesa, sé que todas son del comercial, sé que están en 6º año, 4 van a estudiar, uno va a estudiar agronomía, otro va a estudiar enfermería, otra va a ir a la Fuerza Aérea y la cuarta psicología, ¿no? Sí. Y hay una quinta que no va a estudiar. Le he dicho que no sea tonta, que estudie.